ustedes lo pueden revisar en lo que vimos ya de toma y en sus manuales. Básicamente aquí la situación es que ustedes tienen que tener en cuenta que si no toman bien su muestra para poder mandar la prueba de oro, que es la biometría hemática, pues obviamente pueden haber muchos errores con respecto a los resultados, y por ello es que retomo esta parte. Ahí en su manual también les voy a pedir que, junto con la cuestión de que revisen otra vez la toma de muestra, revisen por favor lo que corresponde a anticoagulantes. Yo voy a mencionar algunas situaciones, pero no lo voy a ver a profundidad porque ahí ya viene en el manual, entonces no quiero perder en ese sentido tiempo, a mejor a tratar de platicar lo que realmente me interesa, que es parte ya, por ejemplo, de la interpretación. En ese sentido, para la cuestión de los anticoagulantes, ustedes tienen que revisar básicamente cuál es su función, si es quelante, si es secuestrador de calcio, y en ese sentido el ver, por ejemplo, la dosificación. Lo que me gustaría retomar básicamente para lo de toma de muestra, para poder realizar en este caso el estudio de sangre por vía de la biometría hemática, es que debe haber un ayuno de alimento mínimo de 8 horas. Algunas personas manejan, o algunas bibliografías, médicos manejan que, bueno, tiene que ser la privación tanto de agua como de alimento. Y cuando el paciente, por ejemplo, está en cierto riesgo, lo ideal es a lo mejor no suprimirle el agua, pero sí la comida, para evitar que, ¿qué es lo que podríamos ahí evitar cuando yo le doy de comer al animal en una parte normal, fisiológica? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Quién se acuerda? ¿Lipemia? Ajá, muy bien, la lipemia. Acuérdense que el momento de que empieza a haber consumo de alimento, esto moviliza las grasas y entonces lo que vamos a tener como efecto es lipemia. Y esto obviamente pues sí afecta a nuestros resultados. Entonces por ello es la cuestión importante del tener este ayuno. En algunas situaciones lo ideal es que sea de 12 horas, y sobre todo cuando sospechamos de ciertos procesos. Ahí siguen entrando. Bueno, ahí está. Entonces es muy importante, y en ese sentido esto nos lleva a que el tener gran cantidad de triglicéridos, que se le conoce como plasma lipémico, y que ustedes lo pueden ver en los resultados como lipemia, y se los van a reportar como crucecitas, les van a poner una cruz, dos cruces, tres cruces, pues esto puede originarnos, les digo, cierto ruido. Por ejemplo, hay afectaciones a la membrana del eritrocito, vamos a tener menos posibilidades de observar una cosa que les voy a platicar ahorita, que es el hematocrito. Sin embargo, esto sí nos lleva, y por ahí de una vez vayanlo anotando, a sospechar que si nosotros tenemos este plasma lipémico, nos puede estar sugiriendo, así lo voy a decir, que el paciente tenga problemas con estas que le llaman lipidemias idiopáticas. Esto, por ejemplo, le pasa a los schnauzer, es de los que más se reporta, también en algunos terrier. Y por ejemplo también nos puede estar indicando que el paciente tenga un problema endocrino, como puede ser diabetes mellitus o bien hiperadrenocorticismo. Y esto obviamente, a pesar del ayuno de las 12 horas, que es el más prolongado, pues podemos seguir, o puede persistir más bien la lipemia. Ok, la otra situación a considerar es el llenado de los tubos, que les digo, esta parte no la tengo aquí, la voy a ensamblar con otra que tengo, pero ustedes no sé si se han dado cuenta, y ahí donde dejé mi tubo, espérenme, que aquí tenía mi tubo, ahorita se los enseño. Hay una marca que tiene los tubos, y entonces esa marquita que tiene el tubo es la que nosotros tenemos. Espérenme tantito, porque no alcanzo el tubo, espérenme. Ya, perdón, es que estaba peleándome aquí con la apertura del maletín y no podía. Entonces les decía que los tubos tienen una marquita, y que obviamente esa marca nos da la indicación de cuánto debe de ser llenado el tubo, y que en muchas ocasiones eso no lo respetan. Si fuera el caso que su paciente es muy pequeño, o no tiene la posibilidad o la destreza, porque a veces esa es la parte que nos falta,
Para poder tomar una cantidad adecuada y llenar el tubo, lo ideal entonces es hacer estos llenados de los microtainer. Esas sí se las debo porque no tengo aquí ningún microtainer, luego se los enseño. Podemos llenar estos tubitos con menor capacidad. Estos microtainer pueden venir desde .25, .5 y hay otros que son de 1 mililitro. Aquí me voy a acercar la cámara a ver si alcanzan a ver aquí el tubo, que no sé si hay muy buena luz, pero en esta parte del tubo aquí les marca la cantidad. Y por ejemplo para este tubito, está acá, serían 6 mililitros. Por ejemplo tiene tapón rojo. Esta guía de los colores, aquí tengo de hecho 3 colores que pueden ustedes ver, están, nos dan situaciones diferentes. Este tubo rojo ustedes lo que contiene es diatomea, es terradiatomea, y ayuda precisamente para acelerar la coagulación. Este de color verde, perdón, ¿ustedes saben qué tiene de color verde en esta guía? ¿Alguien sabe? Y por ejemplo, también es un tubo bastante grande, lo voy a acostar para que lo alcancen a ver. Y por ejemplo, también es de 6 mililitros, y sí trae aquí la marca en la parte de la etiqueta, es acá. Aquí tiene una marquita, hasta aquí es donde debe de ser llenado. Incluso estos vienen con vacío. Entonces cuando nosotros utilizamos el sistema Vacutainer, simplemente lo enchufamos, una parte, acuérdense, de la aguja va a la vena, la otra es la que entra aquí, solito va a llenar. Y aquí la precaución es que la aguja vaya dirigido, la que entra al tubo, vaya dirigido a la pared del tubo, para evitar hemólisis. Eso es algo muy importante también. Todo el manejo desde el momento en que ustedes hacen la ligadura, el que hacen la presión, el que pican, el que hacen la extracción de la sangre y luego el vaciamiento, todo eso podemos tener un error, que es el generar hemólisis por toma de la muestra. Entonces es importante. Por ejemplo, ustedes saben qué distancia debe de tener el torniquete al sitio de punción. ¿Cuántos centímetros debo de estar alejado de donde pongo el torniquete y donde voy a hacer el piquete? Ni idea. ¿No? Bueno, vean ahora una regla, más o menos, cuando menos deben de ser 10 centímetros o 15 centímetros, debe de estar un poquito alejado de la punción. Y además no dejarlo mucho tiempo, porque nosotros al hacer esta presión a nivel del vaso, lo que vamos a hacer es que le vamos a alertar al organismo, y algo que sucede es que empiezan a llegar más plaquetas al sitio. Entonces, y además va a haber un poquito más de concentración de los tipos celulares. Entonces también es importante, el que nosotros tengamos la certeza que sí aprendamos a sujetar el vasito, que podamos hacer la punción certera, el mantener fija la jeringa y con una presión constante, con esa presión negativa que van a ejercer, que no sea muy fuerte para no generar burbuja o que se salgan ustedes del sitio de punción, y que sea suave la extracción pero constante. En ese sentido, a veces uno quiere hacerlo muy rápido, por hacerlo muy rápido, porque decimos va a coagular, generamos esta situación con la hemólisis. Aquí está el otro tubo que les quiero enseñar, de tapón morado. Me regreso acá. Del tapón verde que les preguntaba, lo que tiene es heparina. Estos de color verde tienen heparina, ¿vale? Es que me saca de onda que es acá la cámara. Y es nuestro tubo estrella para la hematología. ¿Qué es lo que tiene de color lila o morado, si lo quieren ver? Coagulante. Ajá, pero ¿cuál tiene? DTA. Eso, muy bien, tiene DTA. Ahora, si se fijan aquí, por ejemplo es de 4 mililitros. Y aquí tiene como una banda en la parte lateral, déjenme acercarme, aquí está. Tiene aquí la banda morada, y aquí hay una parte como blanquita. Aquí sería nuestra marca del tubo, ¿vale? Entonces hay que llenarlos, pero resulta que dicen, oiga, pero voy a tomar la muestra en un chihuahueño o en un cachorro, o lo que quiero a lo mejor es tomar la muestra en una mascota no convencional. Hablamos de aves, reptiles, tortugas, peces. A todos se les puede tomar muestra. Y entonces ahí el problema es que este tubo de 4 mililitros pues nos lleva a tener un conflicto con respecto al volumen tomado. Entonces para ello se pueden utilizar otros tubos. Hay tubos de 2.5, aunque estos creo que ya están descontinuados, sino que me corrija la doctora. Estos, en vez de tener por ejemplo el tapón, que le voy a quitar, que es un tapón que tiene un sello de goma, y ahorita se oyeron que le quité la presión negativa, tienen unos stickers, es una calcomanía, una parte de goma,
Y entonces estos tubos, perdón, acá están, estos tubos los tengo que perforar de aquí, no los puedo abrir porque no se me va a estar tirando la muestra. Estos, por ejemplo, vienen de 2.5. De estos tubos anteriormente también había hasta de 1 mililitro. Les digo, entonces ahora lo que nosotros tenemos como sistema para la toma de la muestra es el usarlos con los microtainer, o por ejemplo utilizar estos que son una maravilla, nada más que estos son caros. De hecho estos vienen ya con una jeringuilla, ahí viene adentro el anticoagulante. Entonces lo que hace uno es que quita este tapón, de hecho lo voy a abrir para que ustedes vean cómo está la entrada. Viene así como tal la apertura, y lo que hace es que se conecta a la jeringa y aquí tiene la extracción, y entonces uno ya puede conservar la muestra, o bien en esta parte de aquí el poder adosar la jeringa. Y esto, como bien decían, tiene DTA, que ese va a ser nuestro, les digo, nuestro coagulante estrella, o anticoagulante, perdón, estrella para la parte de hematología. Ahora, hay diferencias con las especies. ¿Por qué les enseñaba yo este verde? Porque este verde se utiliza para ciertas aves. Ya cuando, si me da tiempo, vamos a ver esta parte de hematología de aves y reptiles. Y se utiliza también, por ejemplo, para las tortugas y para ciertos para ciertas especies de víboras, porque tienden a tener mejor conservación y evitar el que se coagule la muestra rápidamente. ¿Vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda con esto que les acabo de mencionar. No. ¿No? Ok. Entonces, ahora, lo otro que tendríamos que nosotros tomar en cuenta, y ahí les pido que eso lo revisen en su manual, son los sitios de punción. Nada más vamos a repasarlo rapidísimo. Por ejemplo, en perro y gato, ¿cuáles son los sitios de punción más importantes o los que son de mejor viabilidad para la toma? La yugular. La cefálica. La cefálica, por ahí dijeron, la yugular, y sobre todo en cachorros, en gatos, es súper importante, mejor hacerlo por yugular, porque vamos a tener un vaso más grande y con un poco más de presión. Y por ahí no se les olvide la safena. Y por ejemplo, si hablamos de ovinos, ¿cuál sería la elección? La coccigia. ¿En un ovino? ¿En un borrego? Yugular y Exacto, la yugular, mucho más específica la yugular. Lo mismo pasa un poco en caprinos, ¿no? Por ejemplo, para lo que comentaba su compañera, la coccigia, acuérdense que es opción para lo que son grandes rumiantes, para bovinos. Se utiliza la yugular, la coccigia, o incluso se puede utilizar hasta la vena grande de la glándula mamaria. Por ejemplo, para cerdos se utiliza la cava anterior o la auricular, se puede tomar de aquí de la orejita. Y por ejemplo, me cambié aquí lo de los videos. Y en el caso, por ejemplo, de aves y reptiles, ahí cambia mucho. Depende de la especie y depende del tamaño y del peso del animalito. Podemos utilizar la braquial, podemos utilizar la yugular, podemos utilizar la intracardíaca, cosa que tampoco está padre. La doctora se ha de acordar que en algún momento pues nos llegan pues de todos los animalitos allá al laboratorio, y por tesis también luego nos piden apoyo para tanto realizar las tomas de las muestras como para lo que son el correr ya las pruebas. Y entonces pues sí es medio frustrante a veces que no les podemos tomar bien la muestra, coagulan muy rápido, por lo cual incluso una de los tips que les paso es mejor tener ya sea EDTA o heparina en un frasquito o elaborado, y cargar la jeringa, es decir, remojarla con el anticoagulante, para que en el momento nosotros que estamos tomando la muestra y estamos haciendo la extracción, se vaya combinando con el anticoagulante y entonces evitar la coagulación de la muestra. Además se toman muestras muy pequeñitas, y entonces esta intracardíaca corre riesgos, porque incluso podemos en la toma de la muestra pues matar al ave. Y bueno, no será a lo mejor lo mismo el que se haga un muestreo para una tesis y que tengamos 40, 80 pollos en diferentes lotes y que se muera uno o dos, a que a lo mejor le lleven a ustedes un espécimen de alto valor, como puede ser un faisano, pavo real, una águila, que incluso hasta están algunas en peligro de extinción, o por ejemplo el hecho de que sea un gallo de pelea y que tenga alto valor, ¿no? Entonces ahí hay que tener, pues sí, hacer mucha experiencia para las tomas de las muestras. Y por ejemplo hay otra que a mí me gustó, yo no la conocía, de hecho la quien me la enseñó fue una compañera, la doctora Jacqueline, que ella se dedica a aves.
apoyos, como le decimos, y entonces hay una técnica que se llama plexo venoso occipital. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha hecho? No, yo no la había oído. ¿No? Así se llama, es plexo venoso occipital. Entonces, ¿dónde le tomo la muestra al ave? Se toma de esta parte de aquí, bueno, yo me estoy aquí volteando, pero es en esta, hay como una pequeña depresión cuando uno dobla la cabecita del ave, ahí uno inserta la jeringa, la aguja con la jeringa, porque tiene que estar ya las dos conectadas, y en un ave arriba de los 2 kilos se pueden tomar hasta 2 mililitros, y si no hay problema que el ave muera, aunque se oiga feo, pero a veces sí sucede, cuando necesitamos grandes cantidades pueden tomarse hasta 4 mililitros en aves grandes. Entonces, por ejemplo, en lo que son pavos de engorda y todos estos animales que son un poco más voluminosos, se puede tomar buena muestra. Voy a tratar de hacer para la próxima clase los videos para que los vean y vean cómo van las técnicas, y ahí pues la sugerencia es primero practicar con cadáveres para ubicar bien los sitios anatómicos, y posteriormente que ya se avienten a hacerlo en un ave que no tenga valor. Ustedes pueden comprar una paloma que no saltan cuanto antes, pero estaban bastante económicas, o pueden comprar un ave ya de desecho, que los venden también vivos en los mercados, y entonces tratar de practicar. Es bastante traumático, por ejemplo, que en la cuestión de la braquial también se generan muchos hematomas. Digo, pero pues no sé, finalmente yo sé que muchos se quieren luego dedicar a esta parte de fauna silvestre, y por eso les estoy haciendo este hincapié. Bueno, entonces ustedes checan por favor los sitios de punción que vienen, les digo, ahí en su manual de toma, ¿vale? Ok, ya les había comentado entonces del tubo rojo que tiene diatomea y nos sirve básicamente para obtener que, si esto que yo meto aquí, la sangre que yo meto a este tubo rojo, se va a coagular, entonces ¿qué obtengo, chicos? Suero. Perfecto, todos clarísimos, ¿qué es suero? Sí, 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 doctora. sí, por favor, porque si no, de verdad. Ahora, si yo tomo la muestra y lo pongo en este tubo morado y lo centrifugo o lo dejo ahí paradito en una gradilla a que la sangre, los elementos celulares sedimenten, ¿qué es lo que obtengo? Este líquido que está aquí arriba, ¿qué es esto? Plasma. plasma. Entonces díganme cuál es la diferencia entre el suero y el plasma. Y eso es a nivel de elementos de bioquímica, de lo que contienen. Tiene que ver con una proteína. A ver, piénsenle. Si este coagula, entonces ¿qué no, que no tiene? ¿Qué se consume? ¿Qué se utiliza? La fibrina, ¿no? ¿Pero será fibrina? No, fibrina se forma. Pero ¿cuál es la proteína previa para que se forme esa fibrina? Y sí la han oído muchas veces. De hecho, hasta se maneja que dicen que ya no es tan toda, pero se maneja como un marcador inflamatorio en grandes especies. Se llama fibrinógeno. Aguas con eso, ¿vale? Y ahora lo vamos a repasar ahora que veamos cascada de coagulación. Entonces, ya no tiene fibrinógeno, mientras que sí tiene fibrinógeno, ¿vale? De hecho, ahorita lo vamos a ver en la presentación, pero para que ahorita con el tubo les quede claro. Por ahí, bueno, en el EDTA que les decía, que se llama ácido diaminotetracético, que así le voy a poner cuando tenga yo otro perro, es un nombre muy bonito. Resulta que este es quelante de calcio, y en este caso lo que hace es que evita la activación de los factores de la coagulación y ayuda. Una de las cosas más importantes que hace este DTA es que nos ayuda a preservar la morfología de los elementos celulares, básicamente de los eritrocitos y de los leucocitos y las plaquetas. Pero lo que más bonito nos deja son los leucocitos, porque esos los tenemos que revisar, ver su morfología, porque tienen un núcleo, tienen su citoplasma, tienen unos elementos, entonces nos ayuda a preservar esto, ¿vale? Por ahí incluso EDTA puede haber, por ejemplo, de calcio, de magnesio, de cobre y de molibdeno, pero el que más se utiliza es el de calcio. Por ahí tenemos otro que se llama citrato de sodio. Ese no tengo yo aquí el tubo, pero no sé si ustedes ubican que hay unos tubos que tienen un tapón azul. ¿Alguien los ha visto o lo conocen? Ese no tengo aquí ninguno. Tiene así el tapón azul clarito, como de este color más o menos, de este tono.
Bueno, esos que tienen tapón azul son el que es el famoso citrato de sodio. Y básicamente por ejemplo, nos ayuda para hacer las pruebas de tiempos de coagulación. Por eso se los comento, porque también entra dentro de esta parte del tema. En esta parte de sangre, como bien ahí en la descripción dicen que la hematología es el estudio de la sangre y que evalúa eritrocitos, leucocitos y plaquetas mediante la realización de diversas pruebas. Una de las pruebas que nosotros vamos a utilizar para evaluar de forma, digamos, indirecta a la plaqueta, pero también al sistema de coagulación que entra dentro del tema, pues es precisamente los tiempos de coagulación. Y por ello entonces vamos a ocupar el citrato de sodio. ¿De qué color es el taponcito? Les dije. Azul, claro. Azul. Ah, muy bien, es azul, muy bien. Y bueno, ahí nada más la única especificación es que esa del citrato de sodio, si yo no mal recuerdo, porque les digo que no encontré el tubo, ese se llena a 2.4 ml, así ya viene fraccionado el tubito. Y bueno, cuando mandamos a hacer estas pruebas de tiempo de coagulación, algo que nos piden es que se llene el tubo de manera completa. Quiere decir que el tubo más o menos es de este tamaño y más o menos el 2.4 caería como por aquí, se llena completo. Y esto es para que entonces tengamos una mejor dilución con respecto a lo que vamos a hacer de las pruebas. Lo recomendable, por ejemplo, cuando vamos a hacer este tipo de pruebas, es dejar 10 minutos centrifugando la muestra y posteriormente solamente enviar el plasma. Lo mismo pasa, y una vez les comento, cuando yo mando el suero. Es común y de verdad hagan mi caso, si quieren tener unos buenos resultados y evitar ruidos a la situación de lo que le llaman la toma preanalítica, es que en muchas ocasiones ustedes toman este tubo y en vez de dejar que se separe el suero, centrifugar y separarlo y mandar el puro, en un tubo mandar el puro suero, lo dejan ahí, lo meten al refrigerador y cuando llega el mensajero, se lo dan, el mensajero lo vuelve a meter al hielo. Y cuando llega al laboratorio ya lo sacan, lo dejan que entonces a temperatura centrifugan y sacan el suero. Pero este manejo que les acabo de platicar genera ¿qué, chicos? ¿Qué va a generar todo ese manejo? ¿Una hemólisis? Hemólisis, muy bien, y váyanselo aprendiendo, va a generar hemólisis. Y esto puede ser un ruido a nuestros resultados, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, bueno, una vez que ya separan tanto ya sea plasma o suero, el chiste de esto es que para la conservación se debe de refrigerar a 3-4 grados centígrados y obviamente inmediatamente el procesar las pruebas. Algunas ocasiones ya les platicaré cuando entremos a la bioquímica que algunas se pueden incluso congelar, pero ya lo platicaremos después. Por ejemplo, el otro es la heparina, que era la que les decía, la heparina de litio, que es la que es esta verdecita que les platicaba. Y entonces en ese sentido se puede utilizar para situación de estas muestras, y básicamente lo que activa la heparina, o sea, su mecanismo, van a encontrar allí en lo que revisen, es que activa la antitrombina 3, por lo tanto por esa situación es que genera esta situación de ser un buen anticoagulante. Y también se utiliza, por ejemplo, para evaluar gases sanguíneos. Entonces, nada más que esto tiene que ser muy rápido y evaluarse antes o menos de 3 horas. Y lo vamos a retomar cuando veamos también la parte de gasometría. Ok, entonces, se me haya olvidado algo que quieran comentar de toma de muestra, alguna duda que tengan. No. ¿No? ¿Seguros? Ahorita todavía no. Si las dudas luego salen, doctora, en el examen. Perfecto. Bueno, entonces pues ya hicimos la definición un poquito de la hematología, y en este sentido vamos entonces a ver que esta sangre, y perdón, voy a cerrar ahorita mi cámara porque me está diciendo que tengo mala la recepción y empiezo a tener ahí problemas. Entonces voy a cerrar un poquito la cámara y ahorita sí no la abro. Entonces bueno, vamos a ver que entonces esta sangre tiene una circulación a nivel sistémico, a nivel de distribución en el organismo. Y entonces ustedes recuerden que tenemos tanto una circulación central y sistémica. Aquí les puse en este caso cuánto es la central y cuánto es la sistémica, y dentro de la sistémica cómo se distribuye entre arterias de menor calibre, arteriolas, capilares, venas y vénulas. Por ahí sería interesante que otra vez repasaran, por si no se acuerdan bien, cómo va la circulación a nivel del corazón y cómo se distribuye el resto del cuerpo, y cómo es que
va hacia la parte de pulmones y se oxigena, es decir, toda esta parte del recorrido. No me voy a meter ahorita en eso, pero sí, por favor, ténganlo en cuenta. Por lo tanto, ¿por qué tomo esto? ¿Por qué lo retomo? Porque resulta que tenemos que tener en cuenta que vamos a evaluar a nuestro animal a partir de un resultado de una biometría hemática, pero tenemos que considerar varios factores. A veces en ocasiones el problema no va a estar directamente en sangre, es decir, que los órganos relacionados, como puede ser la médula ósea o que pueda ser la parte del sistema de defensa, nuestros linfonodos, o que sea el vaso, que sea el hígado, que son órganos bastante involucrados, no tenga problema, sino que a lo mejor el problema sea a nivel circulatorio y que esto nos impacte a los resultados o a las alteraciones en sangre. Entonces podemos tener nosotros, por ejemplo, que problemas pulmonares, fallas cardíacas, problemas a nivel del endotelio, nos generen obviamente alteraciones en sangre, ¿vale? Para que esto lo van a ir después incorporando a cuando clasifiquemos las famosas anemias, que ahí es donde todos están ahí, se dan de topes, porque está muy difícil. No está difícil, la cosa es integrando, y con esto les quiero hacer la puntuación, que entonces tendremos anemias que sean propias de que no se produzcan, vamos a decirlo así, ¿no?, en forma muy coloquial, que haya factores, por ejemplo, nutricionales a lo mejor, o bien que el órgano, principalmente la médula ósea, no tenga lo adecuado para producirlas, o que haya un problema a nivel de cómo se reproducen estas células, un problema, llamémoslo así ahorita, neoplasia o una leucemia, que ustedes han oído el término. Pero hay ocasiones en que las alteraciones de sangre vienen de otro sistema, y este es el ejemplo común. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante que problemas tanto de respiratorios o que generen problemas a nivel de la respiración o de la ventilación nos van a ocasionar un trastorno a nivel de sangre, y lo mismo va a pasar cuando tenemos, por ejemplo, trastornos cardíacos, ¿vale? Ahora, hablando un poquito de qué está contenida la sangre, vamos a clasificarlo también como un tejido conjuntivo especializado, y básicamente es viscoso, es de color rojo, transporta, como les acaba de mencionar, por arterias y por venas, y obviamente una parte es la que lleva la nutrición, la otra es la que recoge parte de los residuos y los lleva para ser después metabolizados y convertidos a nivel de hígado, y otra parte es eliminada por riñón. En este sentido, recuerden que obviamente quien bombea la sangre de forma importante y que hace que se genere esta distribución pues es el corazón, y obviamente también dependemos de la elasticidad y de lo sano que esté en las paredes vasculares. Por lo tanto, ahora ubiquen en lo que ya vimos. ¿Qué sucede si mi paciente tiene un hemangiosarcoma? Digan, pues si lo tiene a nivel de piel, pues no hay problema, igual ahí lo va a tener, el chiste es cuidarlo, a veces se opera, pero esto se vuelve a crecer. Pero el problema no es ese, sino cuando tenemos hemangiosarcomas, por ejemplo, en corazón, y que sí se llegan a dar. Acuérdense que este hemangiosarcoma se produce a partir de lo que son el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces son obviamente un órgano súper vascularizado, y lo mismo le pasa al vaso o al hígado. Entonces va a tener consecuencias un poquito más graves. Más o menos representa entre el 6 al 10%, estos son promedios, la mayoría de las bibliografías manejan que puede ser hasta un 8% del peso corporal. Y entonces obviamente esto lo tenemos que contemplar para la toma, porque si tenemos un caballo, una vaca, un perro de 20, 30 kilos, es más, hasta de 15 kilos, pues no habrá problema. Pero ¿qué sucede? Como les comentaba hace ratito, de animales no convencionales, o un conejito, o un cachorrito, pues no le puedo agarrar y sacar, incluso ya hasta 1 mililitro puede ser grave, porque vamos a tener un trastorno con respecto a la bulimia. Entonces, por eso siempre tenemos que hacer esta parte del ajuste. Por ejemplo, yo les pongo algo que me pasó, de hecho, ¿no? Le llega un hámster. ¿Cuánto pesa un hámster? ¿Alguien ha tenido hámster? ¿No? ¿Nadie? Sí, ¿Cuánto pesará un hámster? como medio kilo, ¿no? como medio ¿Medio kilo? No, medio kilo es mucho. Sería un megasaco. 200 200 gramos. No, pesan menos. Pesan entre 50. chiquititos 20 gramos, ya más grandecitos hasta 85 30. a 150 gramos. Pero como mucho, y esos ya los grandes gordos, ¿no? Porque hay unos que sí son muy pesados, ¿no? Ahora, esa cantidad, vamos a poner que pese 100 gramos. ¿Cuánto sería ahora el 8% de 100 gramos, chicos? 8 gramos.
8 gramos. Ahora, esto obviamente viene en gramos. ¿Esto cuánto sería en litros si lo pasamos al litro? ¿Cuánto le podía sacar yo a ese hámster? Sería 0.08 litros. De mililitro, correcto. Entonces, fíjense la cantidad. Solamente te podemos a lo mejor tomarle, no para hacerle como tal una biometría, a lo mejor con mucha suerte, podríamos hacerle a lo mejor, les digo yo, la mitad del hematocrito y hacerle un fuerte sanguíneo y se acabó. Porque es muy, muy pequeñito. Entonces, y les digo que esto me pasó porque en algún momento dijeron, y tómale la muestra. Y entonces al final yo hacía las cuentas y decía, no, es que no le puedo sacar mucho. Entonces utilizamos una jeringa, de estas que se utilizan para los diabéticos, las insulínicas. Lo pesé, saqué punto 25 y ya le estaba sacando de más, pero necesitábamos hacer las pruebas. Y entonces, aún sacándole ese punto 25, el paciente se puso malito. No se murió, pero sí se puso mal. Entonces, por eso les digo que tengan esta parte consciente, porque lo que estamos haciendo es afectar en ese sentido a ciertos pacientes la bulimia. ¿Vale? Ahora bien, si nosotros hablamos también de estas características de la sangre, vamos a que tiene un pH neutro, que va de 7.35 a 7.45, y una densidad alta. Ahora, si lo comparan con lo que habíamos visto de los líquidos, pues va de 1.048 a 1.066, y obviamente esto también depende del sexo. ¿Quién tiene más espesa la sangre? ¿Los machos o las hembras? Los machos. Claro, son más pesados, son payasos. No, no es cierto. No, no es cierto, es broma. Claro, los machos tienden a tener un poco más espesa y tiene que ver obviamente con el metabolismo, que tienen más masa muscular, hay mayor actividad de tipo metabólico, y por eso tienden a tener más cantidad, más masa eritrocitaria, y por eso es que es más espesa. No se vayan a enojar, es broma. Y entonces, ahora bien, si nosotros hablamos de la cuestión de cómo definiríamos la sangre, sería como una mezcla compleja, como dice ahí, que tiene un componente celular. Este 40-50% está representado obviamente por los tipos celulares, que ya quedamos que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Pero tiene también una cantidad importante de agua, que puede ir incluso hasta el 60-70%, y obviamente dentro de esta agua están mezcladas proteínas, electrolitos, compuestos orgánicos, hormonas, y que de hecho aquí lo tengo en una tablita que adelante, véanlo. Entonces aquí por ejemplo está un tubo en el que obviamente tiene DTA, y entonces se centrifugó, y vean, esto correspondería a la masa celular, ¿sí? A las células, y que incluso cuando hacemos esto de centrifugarla o dejarla que a reposo sedimente, hay una situación en especial. Los que se van primero hasta abajo y al fondo son los rojos. Después en esta parte de la línea, incluso si quieren notarlo, se llama capa leucoplaquetaria. Leucoplaquetaria quiere decir que aquí están los leucocitos y las plaquetas. Primero se forman los leucocitos y arriba las plaquetas. Y esto tiene que ser incluso una parte por volumen, otra parte por la cuestión del peso, que queda un poquito más arriba de la plaqueta. Y acá arriba ya queda pues el plasma líquido. Y entonces si se fijan en la tabla, van a ver que tenemos tanto componentes proteicos, como puede ser las globulinas, las albúminas, el fibrinógeno, que era lo que les preguntaba hace ratito. Tenemos obviamente electrolitos disueltos. Aquí también yo puedo medir sodio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, como viene aquí, fosfatos, hidrogeniones. Se puede de alguna manera, de una manera indirecta, se hace esta parte de revisar el pH. Hay gases disueltos aquí, como es el CO2 y el oxígeno, y otros componentes que forman esta parte metabólica, que son el colesterol, la glucosa, los triglicéridos, la urea, la creatinina, los ácidos biliares. Como hormonas aquí podemos tener, aquí les ponemos la tiroxina, pero bueno, también aquí puedo medir testosterona, estrógenos, etcétera. Entonces, aquí el detalle es simplemente para que se den cuenta que entonces esto nos lleva a que pues la sangre lo es todo, ¿no? Tiene funciones muy específicas, y dentro de ellas es precisamente el poder transportar la parte de oxigenación, el tener nuestro mantenimiento electrolítico y con ello también el pH, y obviamente la parte metabólica, y también retirando obviamente situaciones tóxicas. Por ejemplo, en este caso retira una parte de la urea y creatinina bajo otros sistemas. En este caso aquí quien nos ayuda pues es el riñón, y eso tiene que ver con la fisiología, ¿vale? ¿Dudas de esta parte, chicos?
No, doctora. profesora. ¿no? Esta parte está fácil, creo que ya la han visto en otros temas, pero es importante tomarlo en cuenta. Entonces, a nosotros acuérdense que entonces vamos a tener la mezcla que serían de nuestro tipo celular, ahí están mezcladas. Vamos a tener el agua, en donde en solución está lo que les acabo de comentar, y obviamente tenemos una parte que lo hace un poquito más espesa, esta parte coloide, pues lo dan los lípidos y las proteínas que están en la sangre. Y entonces nosotros lo que vemos es cuando representamos esto en un frotis, pues lo vemos aquí plasmado. Yo veo las células, en el fondo queda esta parte de lo que es el coloide, ya está obviamente fijado, y yo no vamos a poder medir obviamente esto se hace bajo otra situación. Lo interesante en la parte de la biometría hemática es poder evaluar una partecita de aquí, que es las proteínas, y una parte muy importante es ver obviamente todo lo que conlleva y lo que pertenece a los tipos celulares. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, con esto ustedes acaban de dar cuenta que lo interesante para la cuestión de la función de la sangre es que tiene una comunicación íntima con todo el cuerpo, Doctora, ¿le podría regresar tanto al anterior? Sí, claro que sí. Déjame regresarle acá. Ahí está. Listo. Ya, muchas gracias. De nada. Ok, entonces les decía, tiene una comunicación íntima importante con todos los sistemas, con todos los órganos. Pero ¿qué hace dentro de esta comunicación? Pues es lo que les platicaba hace ratito un poco, es el poder tener, por ejemplo, el intercambio gaseoso. Y esto obviamente ya habla, ahora aterrizándolo con las células, pues eso lo más importante quien lo hace es el eritrocito. Si hablamos, por ejemplo, de situaciones de protección contra agentes extraños, nuestra inmunidad, pues eso lo hacen los leucocitos. Y por ejemplo también algo que nos provee es un sistema muy importante, complejo, muy interesante contra la protección de la hemorragia y de mantener incluso, diría yo, la sangre líquida. Porque aquí vamos a ver más adelante que nosotros ni podemos estar todo el tiempo coagulados. Bueno, algunos sí creo que así vienen en la clase, les hago la broma, que vienen coagulados. Pero tampoco podemos estar en un proceso totalmente líquido o de en donde tiene que haber un balance. Entonces todo esto junto con otras cosas que ayuda para el intercambio y el reconocimiento de agentes, lo hace a partir de la sangre. En la sangre están obviamente, aunque están nuestras células que nos protegen, que pueden a lo mejor decir, bueno, hay unos que son de esta que le llaman protección celular y los otros son humoral, que es la producción de los anticuerpos. Pues sí, pero ¿dónde están los anticuerpos? Pues en sangre. Entonces es un vehículo que comunica con todo el cuerpo. Otra de las funciones que aquí me gustaría agregar y que no vienen aquí en la transparencia, vienen creo que más adelante en otra transparencia, es que también nos ayuda a regular la temperatura, acuérdense de ello. Y también tiene un mecanismo muy importante de poder generar tanto vasodilatación como vasoconstricción a nivel periférico y central, y es para esto. También algo importante es que nos ayuda al equilibrio del pH, el equilibrio ácido-base, ¿vale? Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y bueno, obviamente esto lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene un movimiento importante a través de lo que es la zona fenestrada de los vasos sanguíneos, y que entonces puede permitir este intercambio bastante interesante. Y esto ahorita de hecho con los tubitos y con lo que les platiqué, les voy a dar toda la animación, ya lo platicamos. Entonces ustedes ya me dijeron que si yo tomo la muestra y tiene DTA con el tubito, lo que voy a obtener es plasma, y tiene ¿qué? Fibrinógeno. Si en este caso yo tomo un tubo de tapón rojo que no tiene anticoagulante, lo que voy a obtener es suero, y lo que tengo que esperar es a que se forme el coágulo, en donde el fibrinógeno en una situación a nivel enzimático y bioquímico va a entrecruzar unas líneas de fibrina que primero son laxas, luego se cruzan y entonces ya forman un coágulo firme, ¿vale? Entonces podemos pasar y tenemos la situación que nuestra sangre está en fase líquida dentro del organismo, la podemos mantener líquida bajo este procedimiento de toma, pero también tiene una fase en donde puede estar en coagulación, o le llaman el sol gélido, ¿no? Entonces todo esto tómenlo en cuenta. ¿Dudas de esta parte? Perdón, antes de cambiarle. A ver, revísenlo, que no quede ninguna duda. ¿No? Ok, entonces ya vimos ahí como unas generalidades. Ahora, vamos a ver que, por ejemplo, para cuando, y que esto a lo mejor ustedes se acuerdan mejor que yo de varias cosas, vamos a ver que nuestra
nuestra situación de formación de la sangre se va a dar desde el momento en el que somos concebidos, y esto es para todos los mamíferos. Y entonces aquí la situación es que la hematopoiesis se va a originar a partir de la fase que le llaman mesoblástica, y que esto es muy variable. Yo de hecho estoy haciendo con uno de sus compañeros una tablita que me está ayudando a hacer para poder establecer, por ejemplo, esto cuánto se da o en qué tiempo se da de acuerdo a las especies, porque varía. Si ustedes recuerdan los tiempos de gestación, no es lo mismo la gestación de una vaca a la de un borrego, a la de un perro, a la de un gato, a la de un ratón. Y entonces esto nos lleva a que hay diferencias en cuanto a los tiempos, pero bueno, un poco en forma general hablaré entonces por eso de primero, segundo y tercer tercio de gestación, adecuándolo obviamente al tiempo de gestación de cada especie. Y entonces esta situación en la gestación es donde se empieza a dar, obviamente quien va a proporcionar las primeras células para que esto se dé el feto y que empiece a ver el crecimiento y todo, pues es la madre, y lo hace obviamente a partir de ¿quién? ¿Alguien se acuerda? En donde se da esta parte de la zona mesoblástica y donde puede darse esta primera o este inicio de lo que sería nuestra hematopoiesis. ¿El saco vitelino? Eso, muy bien, en el saco vitelino, muy bien. Entonces ahí ese es nuestro primer contacto, y obviamente quien va a tener esta parte nutricia y aportarle esta oxigenación e incluso hasta aportarle un poco de células de defensa, que en este momento a lo mejor no son tan importantes, pues va a ser la mamá vía quien el cordón umbilical. Y obviamente ustedes han de acordar, y porque a ustedes ya les tocó esta nueva era en el que ahora se puede incluso congelar el cordón umbilical, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para congelar, o por qué se hace eso de congelar el cordón umbilical? ¿Para qué? Las células madre. ¿Y de quién están ahí esas células? En este caso sería del animal que nació. Exactamente, porque luego dicen células madre, no son de la madre, son células madre, así se llaman porque son las, digamos, precursoras de la sangre de este nuevo ser que se está formando, de este fetito. Y entonces es muy importante el hecho que ahora se conservan, obviamente esto es en humanos. ¿Y por qué? Porque a partir de estas células madres, que son totipotenciales, pueden de ahí sacar líneas, o pueden utilizar células, y sobre todo se utiliza precisamente para trastornos hematopoyéticos, que ya más adelante hablaremos, ¿vale? Entonces, muy bien. Y bueno, por ahí entonces esto se da, digamos, en el primer momento, pueden ser en las primeras semanas, 2, 3 semanas de cuando se forma el fetito. Pero posteriormente, ya cuando entra y sigue avanzando esta formación del animalito, pues va a entrar entonces una que le llaman hematopoiesis hepática o por parte del hígado, y también entra un poquito el quitel vaso. Aquí obviamente se siguen generando focos hematopoyéticos, aquí más importante con respecto a la formación de los leucocitos o de los blancos, y acá para la cuestión de los rojos. Y entonces bajo estas situaciones como va a estar creciendo nuestro feto. Una vez que pasa al último tercio de la gestación, ahí empieza a decaer nuestra función tanto de hígado y vaso, y ya en el último trimestre empieza a haber ya, incluso para esta etapa ya empieza a haber formación de huesos, ya está formado el cráneo, los huesos de la cabeza, lo que son huesos largos, las epífisis, y entonces ahí se empieza a generar nuestra primera médula. Obviamente esta todavía no está activa, está ahí en formación, pero todavía no está activa. Esto se va a activar ¿en qué momento? Hasta el nacimiento. Incluso durante un tiempecito posterior al nacimiento, todavía llega a haber ahí en circulación células de la mamá, y que en algún momento están sustentando esto, y posteriormente esto ya se va a retirar para que entonces empiece ahora sí la hematopoiesis del sujeto. Y obviamente empieza a haber un desarrollo importante, una activación con respecto a la médula ósea, para entonces hacer la formación celular. Y obviamente conforme vamos nosotros envejeciendo, o nuestros animalitos van envejeciendo, esta médula ósea roja es muy activa en animales jóvenes. Incluso les digo también, puede variar de acuerdo a la especie y a la edad, pero bueno, vamos a hablar que jóvenes sería entre los primeros años de vida, y posteriormente en la etapa adulta empieza a haber como un cruce en donde esta médula roja empieza a tener baja de esa actividad, y entonces empieza a formarse una cosa que es la médula ósea amarilla.
y más o menos a la mitad de la edad del paciente vamos a tener un 50-50. ¿De qué? De médula amarilla y de médula roja. Y conforme vamos avanzando hacia la parte de la edad geriátrica del paciente, vamos a tener entonces una inversión en donde lo que va a haber mayor cantidad es de médula amarilla con respecto a la roja. Y esto obviamente, ¿por qué es importante? Bueno, porque podemos tener trastornos desde estos inicios. Por ejemplo, hay algunas especies, ahorita me acuerdo de los caballos y de los bovinos, en donde les manejan una cosa que se llama la eritrólisis del neonato. ¿Y qué es esto? Bueno, pues hay reacciones ahí importantes inmunológicas, y entonces desde aquí empieza a haber problemas con la sangre. O bien puede suceder que en su momento esta médula ósea no tenga los elementos adecuados, o al momento de la formación del feto como tal traiga defectos con respecto a todo lo que conlleva el hematopoiesis. Lo vamos a ver más adelante, esto yo creo que ya vamos a poder ver el lunes, y vamos a hablar un poquito más desmenuzado de todo lo que puede generar una patología. Pero ya una vez que nace el paciente, obviamente acuérdense que aquí tenemos nuestra tríada medio ambiente, agente y individuo, y que entonces vamos a tener obviamente situaciones en las que puede haber agentes, y no solamente me refiero a agentes bacterianos, virales, sino también a lo que platicamos el otro día, a situaciones medioambientales como el frío, el calor, o puede haber incluso tóxicos, venenos o alimentos, y que esto pueda afectar nuestra médula ósea, y entonces al paciente empieza a tener problemas con respecto a esta hematopoiesis, que puede estar disminuida. Y les digo desde la alimentación, porque vamos a ver un rubro dentro de la clasificación de la anemia, en donde precisamente es la deficiencia nutricional quien puede llegar a ocasionarnos un tipo de anemia. ¿Vamos bien con esta parte, chicos? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Sí? Ok, ya obviamente, ¿qué va a pasar también? Que esto nos va a servir para poder, incluso yo decía, en algún momento les comentaba, ay perdón, le cambié porque estoy aquí peleándome con el mouse, les comentaba que va a suceder que, bueno, ¿quiénes van a ser, digamos, o van a tener un pronóstico mejor cuando sea afectada esta parte directamente hablando de la médula roja? Pues pacientes jóvenes, por esto que les acabo de explicar, mientras que a mayor edad, a mayor avance, pues van a tener más complicaciones, o puede incluso que ya la médula ósea no responda. ¿Por qué? Porque ya hay una sustitución de la médula roja por la médula amarilla. Y eso es lo que tienen que explicarme en los casos, chicos. No se los platico esto para que, pues sí, la doctora nos habló y nos echó todo un choro ahí de la hematopoiesis, y cuando les digo, a ver, ahora expliquen el caso, y obviamente todos estos elementos que son introductorios se les olvidan, ¿vale? Entonces yo espero que esto no lo echen a saco roto y que lo tomen en cuenta. Mejor pronóstico tendrán animales jóvenes, y obviamente también tenemos que tener en el resultado que esté respondiendo la médula, y que posteriormente, ¿qué va a pasar? Conforme va avanzando la edad, esto ya no tiene posibilidad, va a ser mucho peor a un animalito que le dé una infección grave y severa joven, a que sea un adulto grande y que ya no tenga médula para responder. Y aquí, por ejemplo, si lo representamos ahora en porcentajes de celularidad, vean, sé que estos son como cortes muy drásticos, pero es para darles una idea, ¿no? Sería que al momento de tener un paciente joven tendremos 25 de grasa, acuérdense que de esto está también conformada la parte del canal medular, y tenemos el 75% de tejido hematopoyético. En el adulto van en un 50-50 y en el senil va al 75-25, y esto es lo que nos explica esta parte. Ahora bien, si nosotros hablamos con respecto a lo que es el sistema hematopoyético, yo voy a quedar aquí muy cortita porque no quiero tardarme demasiado, les digo, esto ustedes ya lo vieron, y les voy a dar por ahí un librito donde van a poder repasar esto, y hasta lo explica mejor y más bonito que yo, pero el chiste es que lo lean, para que recuerden todo esto. Entonces, si nosotros hablamos de este sistema, de que está conformado, pues van a ver que entonces tenemos para la parte de la médula ósea, en la parte de la parte fetal, vamos a ver que esta médula fetal lo va a tener por parte de hueso, hígado, vaso. Sabíamos que tenemos esta parte a nivel de nuestro segundo tercio de gestación. Si hablamos ya de la médula en el adulto, ¿en dónde va a estar? En los huesos planos, en la pelvis, en las vértebras y en las epífisis de los huesos largos. Y esto es para la parte mieloide. Ahora, si hablamos de la parte del tejido linfoide, acuérdense que hay
órganos especializados, que tenemos en este caso el timo y la bolsa de Fabricio para lo que son aves. Y en el caso, esta va a ser, digamos, que nuestro órgano primario, y secundario será el vaso, ya como tal los nódulos linfáticos y obviamente el sistema retículo endotelial. Todo eso conforma la parte del tejido linfoide, ¿vale? Entonces, para que esto, por favor, lo tengan en cuenta. Tenemos otros órganos que van a estar relacionados a esto, y aquí vamos a tener que entonces siempre correlacionar cosas importantes. Por ejemplo, el riñón. ¿Qué parte tiene el riñón? Bueno, pues que el riñón en las células peritubulares va a ser el encargado de sintetizar la eritropoyetina y la trombopoyetina. Estos dos elementos, díganme, ¿para qué sirven? Porque esto ya lo saben. Favorecen la eritropoyesis. Pues sí, okay. A ver, y vamos a cambiarle. Eritropoyesis. Ajá, pero más que favorecen, porque no es de que agarren y le echen porras, no. ¿Qué hacen específicamente? Siendo como más contundentes con la definición. ¿Promueven? Ok, bueno, vas a decir que promueven. Dicen promueven, favorecen. Bueno, vamos a aterrizarlo, porque de hecho viene aquí adelantito, pero quiero que que lo visualicen. Lo que hace es que al estar este riñón liberando eritropoyetina, esta va a tener unas células que están en la médula ósea, que son los precursores de los glóbulos rojos o de las plaquetas, tienen receptores para poder entonces decir, necesita el organismo, es como una señalización, en donde les dice al cuerpo, oye, necesito más eritrocitos, oye, necesito más plaquetas. Entonces, básicamente, estos son sintetizados para, en este caso, promover la división a nivel de la médula ósea en los precursores. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Ahora, yo les preguntaría entonces, ¿qué pasa si mi animalito, no importa la raza que sea, no importa la especie que sea, tiene problemas y tiene una insuficiencia renal crónica, o no tiene riñones funcionales? ¿Qué es lo primero que va a pasar? ¿Esta va a poder estar ahí presente? ¿Se va a sintetizar estas dos? No. No. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Puede haber anemia? Claro, hay anemia, porque entonces va a llegar un momento en el que estos precursores no se pueden seguir dividiendo o no hay una adecuada división, y por lo tanto, como les digo yo, los eritrocitos se cansan. Y hay unos que además tienen la vida y obra del eritrocito, que lo vamos a ver ahorita. Pues el eritrocito no es eterno. O sea, tenemos eritrocitos, pero tienen una vida media. Por lo tanto, los que vayan envejeciendo se van a perder, y como no tengo manera de reponerlos, ¿qué va a suceder? Pues el impacto va a ser la anemia. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, órale. No digan, no hay problema, nada más les bajo un punto. No, no es cierto. Ok, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, otras situaciones que pueden ser las glándulas adrenales. En realidad la vamos a revisar cuando veamos leucocitos, porque en realidad esta no impacta tanto al eritrocito para lo que estamos, por ejemplo, platicando ahorita de las anemias. Más bien lo que llega a suceder es a que afecta a la parte de los leucocitos. En esta caso de la parte de las adrenales, cuando está muy activa la adrenal, generan lo que es el famoso cortisol, y entonces esto sí tiene situación de bajar la vida media o de suprimir la situación con respecto a los linfocitos. Eso lo vamos a ver más adelante. Hablando precisamente en esta situación, podemos tener, por ejemplo, aquí tiroides, que hablo de las endocrinopatías, en donde, por ejemplo, cuando tenemos hipertiroidismo, que es el que más le da a los caninos, puede tener consecuencias de que, al contrario, como está muy activa la hormona, esto genere mayor producción, vamos a decirlo así, una exacerbación de la producción de eritrocitos, y tenemos el efecto contrario. Y por ahí de una vez anótenlo. Si estamos hablando que el hecho de tener pocos eritrocitos o baja de los eritrocitos se le conoce como anemia, ¿cómo se llama el opuesto, que sería el tener muchos eritrocitos? Eritrocitos. Policite, ¿no? Eso, muy bien, es eritrocitosis. Y ahí que no alcanzo a ver quién dijo policitemia, ese es un término que se utilizaba antes. Aquí les pido de favor que cuando nos refiramos al hecho de que hay un aumento en la producción o aumento del número o del hematocrito
con respecto a esta parte de rojos le vamos a llamar eritrocitosis. Y policitemia lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a connotar cuando todas las líneas estén aumentadas. ¿Sí vamos bien? ¿Lo anotaron? ¿O lo repito? Ya quedó. ¿Ya? ¿Tipo eritrocitosis? Eritrocitosis, es correcto. Gracias. Sí, porque ahí lo que vamos a hacer simplemente al dar este término es el hacer la marcación específica de que lo que están aumentando solo son los eritrocitos. Si yo hablo de policitemia, poli, ¿qué significa? No decir que es el contrario del politécnico, no. Poli es muchos. Entonces, al decir policitemia estoy hablando de muchas células y entonces ahí es cuando vamos a referirnos a una parte muy específica a que estarían aumentados los rojos, los blancos y las plaquetas, o los leucocitos, para decirlo de mejor manera, ¿vale? Ok, ahora, por ejemplo, yo les manejo aquí estómago, intestino, véanlo como un sistema digestivo. E incluso yo me iría más adelante y me iría desde incluso, por ejemplo, boca, dientes, lengua, saliva, calidad de la saliva, porque todo esto nos va a llevar al hecho de que tengamos la nutrición adecuada y que esta nutrición no solamente ingrese, sino que también se absorba por parte de los intestinos y que entonces tengamos todos los elementos para formar a estas células. Aquí obviamente me voy a enfocar más a la parte de rojos, luego veremos leucocitos y luego veremos plaquetas, pero hablando un poquito de rojos, pues el chiste, si ustedes ven ahí en este escueto listado, tienen ahí absorción de las vitaminas. Importantes son las vitaminas B12, la B6, la B1, los folatos y el hierro. Si nosotros no tenemos esta absorción o estos elementos, lo que le va a pasar es que los eritrocitos no se van a poder formar de una manera adecuada y por lo tanto lo que tendríamos sería una situación en contra de la eritropoiesis. Ahora, por ejemplo, hablando del estómago, que aquí también se hace una parte de la digestión, pero no la más importante, no la absorción, sino más que nada la digestión como tal, es importante, por ejemplo, la cantidad de ácido clorhídrico, que debe de estar ahí, pero a ver, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes, voy a abrir la cámara, cuántos de ustedes tienen gastritis? A ver, manita arriba, a que vayan despertando. Dice, 3 levantaron la mano, para irlos ubicando, a ver quiénes son los gastrosos de este grupo. Y tienen colitis. Bueno, pero aquí lo importante es la gastritis por el ácido clorhídrico. Bueno, ¿qué sucede si yo tengo mucho ácido clorhídrico? ¿Alguien sabe en particular fisiológicamente con esto que estamos revisando, Ahí son muchos. Dios, ya me preocupé. Tendré que repartirles, en vez de chocolate les voy a dar omeprazol. Ok, díganme, a ver, ¿quién sabe? Que si yo tengo este exceso de ácido clorhídrico, con esto que estamos platicando, ¿qué creen que suceda? Y que de hecho lo más seguro es que ahí lo tienen todos: Sebastián, Renata, Marielena, Rubén, los que dejaron ahí levantada la mano. ¿Qué sucede? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Oh, por Dios. Se daña la mucosa y se ulcera. Ok, pero ¿eso qué va a promover? ¿La acidez? Acidez. ¿Y eso qué va a promover? ¿Qué va a pasar con la digestión, chicos? Pues va a haber mala Úlceras digestión, ¿no? gástricas. Va a haber úlcera gástrica, va a haber por un lado la úlcera gástrica, que es a lo que se pueden llevar a extremos muy altos, y por lo tanto ahí en esa úlcera gástrica perder sangre. Bueno, ahí hay un sangrado, pero obviamente al no estar la mucosa íntegra, pues van a tener problemas de mala digestión. Pero algo que todavía más grave sucede es que este exceso de ácido clorhídrico va a impactar en la absorción de hierro, de fierro. Y entonces, ¿qué va a pasar entonces con la situación de la formación del eritrocito? ¿Qué es en el eritrocito lo que se le va a ver afectado a la formación? ¿La membrana o la hemoglobina? La hemoglobina. La hemoglobina. Y si entonces yo no tengo una cantidad adecuada de hemoglobina o tengo una hemoglobina defectuosa, ¿en dónde me impacta? El transporte de oxígeno. Claro,
en la cuestión del transporte o en la oxigenación. ¿Se dan cuenta entonces cómo uno correlaciona al otro y otro me lleva a otro? Y por eso es que les digo que es importante verlo como un todo y analizar todos los puntos, no nada más quedarme con la idea de, pues ya tiene anemia, qué padre, ¿y qué? No, pues la anemia tiene repercusiones importantes en el organismo. Y por ello es que dicen que la biometría hemática nos da muchos datos, es una prueba, les digo yo, estrella, y que lo que nos ayuda básicamente a veces no es a llegar al diagnóstico final, a una etiología, sino lo que nos va a ayudar es a saber el estado, en este caso del paciente, cómo se encuentra en forma un poco general el paciente con respecto, y que nos va a dar información con otros órganos. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Entonces, estos que levantaron la mano, más adelante, ya, y además les va a servir, les voy a pedir que se manden a hacer una biometría hemática. Y vamos a revisar si no tienen anemia, porque al tener de manera crónica la cuestión de esta acidez, de esta cuestión del ácido clorhídrico, y que evita el que ingrese el hierro por parte de los enterocitos, porque a ese nivel se da, esa parte del tratamiento. Yo les preguntaría, ¿qué toman para la cuestión de la gastritis? ¿Qué toman? ¿O no toman nada? ¿Se aguantan el ardor? Preopan. ¿Eso? ¿Preparan a alguien más? ¿Qué otra cosa? Lo que sea, platíquenme, ¿qué toman? Omeprazol. Omeprazol, pantoprazol. Alguien toma, por ejemplo, uno que se llama Galaver, que viene incluso en gel o en líquido. Viene también en sus sobrecitos, ¿no? Exacto, ese es el que yo a veces tomo, porque yo también he tenido muchos problemas gastroentéricos toda mi vida, y esos traen incluso aluminio. Hay otros, por ejemplo, que utilizaba la famosa leche de magnesia. Yo creo que a ustedes ya no les tocó tanto, ¿no? Pero todos estos productos que acaban de mencionar, a la larga también van a generar problemas con respecto a la absorción de hierro. Se agrava más la absorción del hierro y por lo tanto más anemia. Y por eso les digo que entonces a todos los que levantaron la mano se hagan una biometría hemática y me platiquen si no tienen anemia, ¿ok? Sobre todo si ya tienen tiempo con la gastritis. Ok, bueno, hay más de esta parte, lo vamos a ir platicando, pero esto es un poquito para que vean que cuando entonces estemos ya entrando al tema de las anemias, yo les voy a empezar a dejarle, a ver, ahora me leen por favor esto de riñón, y leen ahora esto de estómago, y leen ahora esto de tiroides, y leen esto de adrenales, porque vamos a irlo retomando para que puedan ustedes formar las fisiopatologías, ¿vale? Bueno, ahora, con respecto a esta situación de la hematopoiesis, pues una vez que las células se forman, que ya tenemos una médula ósea activa, pues vamos a empezar ahora a entrar más o menos a hurgar qué sucede a nivel de la médula ósea. Y entonces nosotros tenemos que para la médula ósea les voy a pedir un favor, que me ayuden, y de hecho por aquí yo ya tengo el esquema, un esquema muy bonito, que vayan y revisen cómo es la estructura de la médula ósea. Se los dejo con la intención de que esto que se supone ya vieron, pero lo retomen. Y entonces que ustedes vean cómo se van a dar las trabéculas, qué tipo de células hay ahí, cómo se forman los islotes a nivel de la parte de los eritrocitos, cómo se conforman los otros islotes que son los blancos, cómo se van dando esta parte de los sinusoides, de las células que están ahí presentes, porque ahí, en toda esta mezcla y en estos compartimentos de la médula ósea, es donde se va a originar esto que les voy a platicar ahorita. Y ese es interesante. Normalmente nosotros lo que vamos a poder entonces observar es que a partir de estas células que ya pasan a la médula ósea, se generan unas celulitas ahí que son las células madre hematopoyéticas, que les decía que tienen una función pluripotencial, y son las que les llaman células progenitoras. Por ahí había dos teorías en donde decían que una teoría era que era pluripotencial y decían que entonces una célula podía originar a todas. O bien que en ese sentido había en esta teoría una dualista, que esa es la que actualmente creo que, si no mal recuerdo, y lo voy a revisar, es la que persiste, sobre todo para veterinaria, en donde, bueno, sí, de una célula pluripotencial se generan las dos líneas para que de estas dos líneas que son las unidades... estas células pluripotenciales,
les llaman, ahorita les digo que se me va ahorita, como tienen varias siglas esta parte, le llaman a estas células, unidades formadoras de colonias. Posteriormente se van a generar los dos troncos comunes, y entonces a partir de ahí vamos a tener toda la situación de nuestras células a nivel de la médula ósea para llegar a la maduración. Entonces vean, de esta célula madre pluripotencial, que tiene una situación de una actividad mitótica importante, que tiene una disfunción morfológica, y esto quiere decir que no es como tal funcional, nada más su función es dividirse para, de acuerdo a esta situación de poblar la médula ósea, formar células madre pluripotenciales. Y en este caso, estas no se distinguen morfológicamente, son células muy grandes como linfocitos gigantes. Y entonces estas no son distinguibles. ¿Cuándo van a empezar a ser distinguibles? Cuando ya están entonces en esta parte de ser células formadoras de colonia, y que estas son las que ya puedo entonces ubicar a partir de la médula ósea. Entonces cuando ustedes mandan a hacer un análisis de médula ósea, pues estas es posible poderlas observar, pero ya a partir de aquí ya pueden ser distinguibles. Entonces estas tienen también una baja actividad mitótica, son muy autorregulables y son poco numerosas, y de aquí es de donde entonces retoman esta parte de las células que están ahí en el cordón umbilical, para en su momento, si son requeridas, para formar sobre todo para gente que tiene leucemia, para gente que necesita, ahorita incluso está en esta situación de investigación en formar tejidos, como puede ser piel, están formando orejas, están formando cartílago, a partir de estas células, el poder, por esta capacidad pluripotencial, tomar este material genético. Entonces, una vez que les digo, ya sucede esta primera división, vean que una va a formar lo que corresponde a la parte de las células linfoides, y la otra parte para lo que corresponde a la parte de los mieloides. Ahora bien, estos tienen una parte, van a estar ahí un tiempecito en la médula ósea, pero posteriormente se van a ir a los órganos primarios y secundarios, y en este sentido estos permanecen a nivel de la médula ósea. Ahora bien, nos vamos a ir en ese sentido ahorita, como vamos a ver lo que corresponde a rojos, pues vamos a ver solamente esta parte, y posteriormente nos iremos a revisar esto. Simplemente aquí, para que no se quede ahí en el aire esta parte de la linfoide, lo que forman son las unidades formadoras, les digo, de colonia, que son las progenitoras comprometidas. Aquí cuando llegan a este punto es que aquí ya no hay retorno, aquí todavía puede haber una parte de retorno, y aquí ya no. Aquí ya como que va encaminada la célula a lo que va, ya sabe que tiene la información importante y parte de su actividad para poder entonces formar linfocitos B o linfocitos T. Entonces aquí se forman estas unidades formadoras de colonia que les digo, y después va a surgir este comienzo de la diferenciación morfológica de los linfoblastos. Y perdona que hago una corrección, los que ya podemos observar en médula ósea son a partir de aquí de los blastos, todavía estas son difíciles de poder reconocer en la médula ósea, son a partir de estas, por favor. Y entonces aquí del linfoblasto hasta llegar al linfocito TB todavía faltan fases para llegar a este punto, pero estos luego los vamos a ver. Ahora bien, si nos vamos a la parte de lo que sería la pluripotencial, vamos a ver que tenemos estas que son las que vamos a revisar, que serían las células eritrocíticas formadoras de colonia, que son las unidades formadoras de colonia, para formar el eritroblasto. Y del eritroblasto va a haber aquí intermedio varias fases hasta formar mi eritrocito. Nada más para terminar aquí el esquema, y ahorita ya me voy a ir a esta línea. Vean que está la unidad formadora de megacariocitos para formar el megacardioblasto y posteriormente formar los trombocitos o las plaquetas. Y tenemos aquí una unidad formadora que le llama la MG, que es de monocítica granulocítica, en donde está, vean que viene de una célula de un tronco común. Y tiene su particularidad, viene de una misma célula, y si ustedes se ponen a analizar, la función de estas es la misma, es fagocitar. Entonces de aquí se va a formar la parte de las colonias de monocitos, y de acá de los granulocitos. Y acuérdense que granulocitos son tanto eosinófilos, basófilos y los neutrófilos, los tres se van a considerar granulocitos. Sin embargo, aquí, en esta parte de la diferenciación, aquí solamente forman neutrófilos, y si se fijan aquí en las flechas van a tener que
tienen su unidad formadora de colonia para los eosinófilos y para los basófilos. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí. Sí, doctora. Bien, ahora, yo les comentaba aquí que esta tiene una razón de ser, ambas van a fagocitar, entonces por eso es que se forma del monocito, se formará un promonocito y al final, después de varios estadios de maduración, se va a formar el monocito y posteriormente este monocito en tejidos va a tener nombre específico como macrófago de la zona. En el caso de los neutrófilos, forman un mielocito neutrófilo, que ese es su primer, blasto, para formar obviamente un granulocito neutrófilo, que posteriormente este neutrófilo puede pasar de ser un neutrófilo segmentado, después se forma un hipersegmentado y ya, ya se muere, ya no trasciende a más. Y lo mismo pasa con estos, llegan a su momento de ser maduros, ya sea que se utilicen y degranulen, o simplemente que cumplan su tiempo de vida en sangre y se pierdan. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bueno. Entonces, ahora, aquí por ejemplo, se fijan nada más para terminar esta parte de la tabla, vean que entonces estos que son los blastos, que ya quedamos que son los que sí podemos, observar a nivel de la médula ósea, van a tener la diferenciación morfológica y estas tienen una actividad mitótica bastante interesante. Ya no se renuevan, es decir, a partir de estos blastos, si se empiezan a perder, pues ya no se pueden autorrenovar. Y obviamente, importante es el tener en cuenta que ya son unipotenciales, ya no tienen retorno a la línea a la que van a generar. Y ya finalmente, cuando tenemos una situación en las células maduras, estas ya son las células maduras y son las que tenemos que nosotros reconocer y observar en sangre. ¿En dónde las vamos a ver o dónde las vamos a analizar? En el frotis sanguíneo. Y entonces estas ya no se dividen, ¿sí? Sí pueden estar ahí en la médula roja, pueden estar infiltrando los tejidos, obviamente estos están en los tejidos linfoides, pero vamos, estas ya no tienen como tal una división. Entonces, si ustedes esto lo tienen bien el concepto, van a entender después que por eso cuando ustedes en una biometría hemática les reporten que en el frotis encontraron blastos, ¿esto es normal? No. Pues claro que no, porque les estoy diciendo que estas son las únicas que pueden estar a nivel de circulación y si yo empiezo a encontrar blastos o algunas, porque vamos a ver que hay sus diferencias, ahorita vamos a ver una aquí, algunas de estas, fases que vienen siendo antecesoras a la madura, las llego a encontrar, pues eso ya no es normal, me están diciendo que hay una patología. Bajo sus excepciones, ahorita vamos a ver precisamente una que se va a dar precisamente en los eritrocitos. Entonces, si no tienen duda de esto, vamos a continuarle. Yo sé que esto se ve así como cabrón, y de hecho no se ve bien. Estas se las voy a escanear mejor del libro para que puedan observar bien los nombres. Pero básicamente aquí, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Que yo solamente les manejé las células troncales o pluripotenciales, las unidades formadoras de colonia de cada línea, y aquí entonces sí tienen toda la parte intermedia de lo que va a ser desde el blasto hasta la madura. ¿Y qué creen? Les tengo una mala noticia, se las tienen que aprender. Entonces por favor vayan repasando esto. Y sí se las tienen que aprender, porque yo de hecho les decía antes, no, pues ya las repasan y todo, pero ya después cuando empecé a analizar y les empiezo a preguntar con respecto a lo que vemos en sangre, lo que les reportan en el frotis, pues no se acuerdan de nada de esto y entonces no pueden integrar la información y sobre todo pues responder al caso clínico. Entonces sí es importante que lo repasen. Yo les recomiendo ya sea que tomen una fotografía, así como traen su chat de su WhatsApp siempre con ustedes y están contestándole a la zona de trabajo, a su novia, a su mejor amigo y se mandan mensajitos, pues yo les recomiendo que saquen sus fotos y hagamos ahí, ustedes háganse un WhatsApp del grupo y así quieren me invitan y entonces lo que hacemos es tener esta parte de los esquemas bien ubicados, porque cuando estamos viendo los casos yo sé que es mucha información,
pero es muy práctico el hecho de decir, a ver, yo no me acuerdo, o están buscando en el cuaderno y luego no lo encuentran, sino que puedan como catalogar y tener muy ubicados los cuadros, porque los vamos a estar utilizando para que integren la información. Y al momento de estarlos usando se los van aprendiendo, van a ver que con el uso se los van a terminar aprendiendo. Entonces, aunque aquí en esta foto no se alcanza a ver, me voy a ir a esta parte para que los vean. Ahí están. Entonces fíjense cómo va a estar esta maduración eritroide. Pues resulta que ya hablamos que en médula ósea van a estar que este es el blasto, y a partir de ahí va a haber digamos una parte de maduración de parte de esta célula hasta formar el eritrocito. Y entonces tienen unos nombres bien raros, sin embargo ustedes van a ver que hay uno en blanco y otros que están en amarillo. Y es que desafortunadamente la nomenclatura ha ido cambiando. Si ustedes me preguntan ahorita, de hecho la nomenclatura, la actual, la que se utiliza incluso en medicina humana, es la que está aquí en amarillo. Esa es la actual, pero como yo no sé qué bibliografía van a utilizar, pues les pongo las dos. ¿Cuáles les pregunto? Pues las dos, por eso hay que repasarlo. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, este rubiblasto, que ahora se le llama proeritroblasto, es el primer blasto. A partir de ahí se genera un prorubricito, que ahora se le llama eritroblasto basófilo 1. Luego se genera un rubricito basófilo, que es el eritroblasto basófilo 2. Después está un rubricito policromatófilo, que se le conoce como eritroblasto policromatófilo. Rubricito normocrómico, que es un intermedio, y que de hecho creo que este se sigue llamando igual. Después pasa a ser un metarubricito, en donde se conoce como eritroblasto ortocromático. Un reticulocito, que es un eritrocito policromatófilo, y un eritrocito, que es un eritrocito normocrómico. Perdón, aquí corríjanle porque le puse eritrocito normocrómico, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que observen cómo entonces esto es lo que yo puedo encontrar hasta el metarubricito, y aquí está la línea en médula ósea. ¿Qué es lo que puedo encontrar en sangre? Ah, bueno, pues resulta que en sangre, de acuerdo a la edad y a la situación, en este caso incluso hasta la patología del paciente, puede haber metarubricitos, reticulocitos y eritrocitos. Esto obviamente ya no es tan normal, ya no es una situación normal, ya me lleva a pensar que hay una patología. Y entonces por eso es importante que sí se sepan los tipos celulares de lo que está en la médula ósea y de lo que está en sangre. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? El metarubricito se puede encontrar en sangre y en médula ósea, ¿no? Es correcto. Ahorita vamos, lo que quiero ahorita es que esto se lo integren, se lo aprendan. Porque vamos a ver, si yo les empiezo ahorita a hablar de la parte de la interpretación y de las patologías, se van a enredar. Entonces lo que quiero ahorita es que vayan aterrizando esta información, para que ahora después les voy a hablar cuándo se presentan estos en sangre. Cuándo se presentan estos, de hecho este sí lo vamos a ver ahorita, pero esto sobre todo lo vamos a ver ya en casos clínicos, ¿vale? Ok, gracias, Doc. Pero sí, están en médula ósea, pero también pueden salir a la circulación. Bueno, de hecho, para adelantarles, espero no se hagan bolas. ¿Cuándo puedo ver estas dos en una mayor cantidad? O que estén en circulación. Cuando tengo anemias muy severas. Ciertos tipos de anemia, estos empiezan a salir al quite. ¿Para qué? Para tratar de ayudarle a la masa eritrocitaria que se está perdiendo de los maduros. Para eso salen, básicamente. Ok, entonces, ahora me voy a regresar acá, simplemente para que vean esta parte. Tenemos entonces que, para fines prácticos, en la división de estas células pluripotenciales, vean, aquí está la totipotencial, o la célula madre, que es la troncal, que también le llaman troncal. Esta es la unidad formadora de colonias, y a partir de aquí empezamos con los blastos, que son los reconocibles en médula ósea. Y ahí empieza a ver la división. Y entonces vean que esta se divide en dos, esta se divide en dos, esta se divide en dos y esta se divide en dos. Por lo cual dicen entonces que a partir de un eritroblasto puedo llegar a tener hasta 16, en este caso, rubricitos o divisiones a partir de esta división.
Y entonces dicen que esto va a depender obviamente de la necesidad y de si realmente requiere. Lo normal es que vayan de 3 a 4 mitosis, pero se puede ir hasta una división de 8 a 16 células maduras, al final tener un volumen mayoritario. Y esto obviamente se va a generar cuando tengo patología, en esta situación exacerbada. ¿Cuándo? Pues cuando tengo obviamente pérdida de sangre, que puede ser una hemorragia, o cuando se están destruyendo mis eritrocitos, que puede ser cuando tengo una hemólisis, así se llama el mecanismo, o cuando tengo un problema a nivel pues de baja de precursores, y que al inicio trata de mantener esto la médula ósea, pero pues obviamente después se agota. Pero entonces, tres situaciones vamos a tener que puede haber un aumento en cuanto a las divisiones. Ahora, si se fijan aquí en esta parte, van a ver que el metarubricito, estos todos son células muy grandes, no se alcanza a ver aquí en el esquema, pero son células muy grandes con núcleo. Y si ustedes recuerdan, hablando obviamente de mamíferos, ¿qué sucede con los eritrocitos maduros? Son anucleados, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que vamos a ver para esta situación de la formación de la célula madura es que de ser una célula muy grandota se va a hacer una célula pequeña. Va a ir perdiendo en esta situación de la maduración el núcleo, y va a ir ganando va a ganar en ese sentido un poco de citoplasma porque pierde el núcleo, pero además de ser una célula muy basófila, se va a hacer una célula eosinófila, porque obviamente va a tener una ganancia con respecto a la hemoglobina. Aquí les voy a pasar ahora las fotos. Vean, tengo un proeritroblasto, es una célula muy grande, basófila, e incluso le puedo llegar a ver nucleolos, pero estos nucleolos pueden ser dos, redondos y del mismo tamaño. Si esto no está así, esto ya no es normal. Después pasa a ser a lo que les decía yo, que era el eritroblasto basófilo, después el policromatófilo, y aquí empieza a haber pérdida del núcleo, y empieza a comenzar ahí en un inicio la situación de la hemoglobinización. Después pasa a ser el normoblasto, hasta ser un reticulocito, y después un eritrocito. Estos solamente son esquemas, pero véanlo, sí se pueden distinguir a nivel de sangre. Este también es un esquema, sin embargo, esto ya es un frotis. Este, por ejemplo, es un eritroblasto basófilo, este es un eritroblasto policromatófilo, y este es un eritroblasto ortocromático. Este es el famoso metarubricito, que no es otra cosa que glóbulo rojo nucleado. Así es como se los van a reportar en sangre: glóbulo rojo nucleado. ¿Vale? Este, por ejemplo, vean en la diferencia en cuanto al tamaño y al color. Este es un linfocito, y obviamente estos de aquí alrededor son glóbulos rojos, ya maduros. Y tienen esta situación de los espacios porque tienen ahí unas vacuolas, unos artefactos de secado, por eso se ven así. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Cómo se ven? Sí. Ahora les digo, ustedes no van a lo mejor a llegar al punto de que les pongan frotí y los reconozcan, pero sí cuando menos que sepan sus características, y que cuando se los estén diciendo en el reporte, sepan de qué se tratan, que son células inmaduras, son precursores de eritrocitos, y que en sangre no deben de estar, excepto lo que les acabo de decir para rojos: metarubricitos, reticulocitos sí pueden estar en circulación. Y por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, viene en esta parte del esquema empieza desde el eritrocito basófilo, el policromatófilo, pero empieza de acá desde el proeritroblasto, el eritrocito basófilo, el policromatófilo, pasa a ser el ortocromático, después a reticulocito y después eritrocito maduro. Esto de hecho es de un manual, de un libro de un doctor que es así el máster de la hematología, y tiene un libro muy bonito. Ok, entonces, ¿dudas de esta parte no hay? Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, ahora, ¿qué es? Decíamos que el metarubricito tenía núcleo, es un eritrocito nucleado. ¿Qué sucede cuando pasa a ser reticulocito? Lo que le van a quedar es remanente precisamente de este ARN. Y entonces lo que ustedes van a ver es esto: son células, son eritrocitos, tienen esta particularidad cuando ustedes hacen una tinción, porque para poderlos evidenciar, ustedes tienen que hacer una tinción. Anótenla, la tinción es nuevo azul de metileno o azul de cresilo. Esas son las dos tinciones que ustedes pueden utilizar para
poder evidenciar estos remanentes del núcleo. Y entonces, por ejemplo, como su nombre lo indica, el reticulocito no es otra cosa que se ve como una red. Sin embargo, hay dos tipos de reticulocito. Un reticulocito que se va a ver como en forma de red, y un reticulocito que se va a ver como más aglomerado, como este, que le llaman agregados o agregatas. ¿Y esto por qué se los platico? Porque esto les pasa a los gatos. En los gatos tenemos estos dos reticulocitos presentes, y de hecho para fines prácticos de la técnica, se tienen que hacer conteos de estos para saber cuánta proporción hay de ellos en sangre, y ver en ese sentido si están dentro del rango, pues no pasa nada. Aquí lo importante va a ser cuando haya reticulocitosis. ¿Alguien sabe de los que ya llevó la asignatura, se acuerda qué es la importancia de esto, de que tenga un animal reticulocitosis, o qué me indica? A ver, ¿quién se acuerda? De los que ya llevaron ahí la materia, o no, nadie. Que el animal requiere de más eritrocitos y está sacando eritrocitos inmaduros. Ajá, pero ¿eso qué me indica? Es correcto, eso que acabas de decir es correcto, pero ¿qué me está indicando? Una anemia. ¿Será anemia o será la respuesta a la anemia? Pues, respuesta a la ¿Es la que sería regenerativa? Exacto, es la respuesta de la anemia, y es cuando decimos que la anemia es regenerativa. Apúntenlo. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Era las tinciones? Las tinciones es nuevo azul de metileno o azul de cresilo. Y esto se los digo desde aquí porque siempre se les olvida y ahí andan batallando, y les digo, a ver, una de las formas que vamos a ver más adelante, que vamos a clasificar la anemia, es por su respuesta, precisamente. Y entonces, quien nos va a dar la indicación de si esa anemia está respondiendo o no, es que el paciente presente reticulocitosis, quiere decir que haya aumento de los reticulocitos. Porque reticulocitos hay normal en sangre, hay un porcentaje. De hecho, aquí adelantito lo vamos a ver, ahí están, miren. Y aquí está lo que les decía ahorita, aunque quedó medio borrosa. Yo les decía que venimos de un metarubricito, pasa a un reticulocito agregado, pasa a un punteado, y luego ya pasa a sangre. Pero puede pasar que si tenemos anemia, tanto estos como estos estén en sangre. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando me entreguen el resultado, yo vaya y me vea, a ver cómo está el número de reticulocitos, aumentado ¿a qué? A que hay especies que van a tener un porcentaje, un rango de valor normal. Perro tiene de 0.5 a 1, gatos de 0.5 a 1.5, y bueno, esto puede ser variable de acuerdo a la bibliografía que revisen. Cerdos 2%, roedores de 2 a 4, el humano también tiene hasta el 3-4%, pero eso es lo normal. La cosa es cuando está aumentado, porque lo que me va a decir es que la médula ósea está respondiendo a la anemia, y se van a dar cuenta en procesos de anemia. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doctora. Apúntenlo, por favor. Bueno, entonces ya quedamos, esto ya lo vimos, correcto. Yo pensé que había anotado aquí, pero no le puse ahí las tinciones, pero se los agrego. Ahora bien, vamos a ver que entonces, para que todo esto que les acabo de platicar se dé, déjenme ver porque creo que en el chat, no, pensé que habían escrito alguna duda, pero no. Para que todo esto se dé, tenemos que tener ahora la eritropoiesis adecuada. Primero vamos a hablar de lo normal. Y en ese sentido, para que esta situación se dé, necesitamos obviamente de factores que pueden ser sobre todo citocinas, factores de crecimiento. Eso se los voy a dar aparte, porque si no, no te voy a terminar. Se los voy a ir manejando posteriormente cuando empecemos a hablar ya de las anemias, de la parte patológica, pero les voy a dar un pequeño escrito para que esto por favor me ayuden a repasarlo. Y en este sentido, lo que quiero básicamente es que ¿qué va entonces a disparar el que un animal tenga eritropoiesis en forma constante o de tasa, en una tasa constante? Todo el tiempo estamos tanto perdiendo como formando eritrocitos, hasta ahí vamos bien. Pero hay momentos en el que algo puede disparar el que esta eritropoiesis se exacerbe o sea más necesaria. Y este disparador, el más importante, es la hipoxia. Entonces recuerden
que al momento de que se registra menor cantidad de oxígeno, hay una alerta en el organismo. Y entonces en ese sentido es cuando esto va a activar al riñón a nivel de estas células peritubulares que les decía, para entonces dar eritropoyetina y trombopoyetina, y entonces estos vayan directamente a los factores, perdón, a los factores no, a los progenitores en médula ósea, y comience una división, y entonces se pueda subsanar esta hipoxia que se... ¿Sí queda claro esto, chicos? Aparte hay otras cosas que es donde les digo me van a ayudar, porque de hecho ustedes ya lo vieron hasta de una manera más extensa y mejor, que es con respecto a factores, por ejemplo, que pueden ser proteínas proinflamatorias, interleucinas, y además algunos de los factores que las mismas células presentan para poder llamar a más células. Y entonces estos factores, de los más importantes, es interleucina 3, que es un multifactor a nivel del líquido extracelular, y también están las unidades formadoras de colonia de granulocitos y monocitos, que también son factores que influyen a la eritropoyesis. Por lo tanto, fíjense, algo interesante es cuando nosotros tenemos una eritropoyesis activa, por la causa que sea, ahorita piensen en la causa que ustedes quieran de una eritropoyesis, y que es necesaria, y que tiene que ver con la detección de la hipoxia, pues en ese momento también a quien activa, a la parte de blancos, a la parte de los leucocitos, y activa precisamente a esta unidad formadora de colonia que les platicaba hace ratito, y es por ello que entonces es muy común que van a ver en sus resultados de laboratorio que ustedes tengan un animal con anemia, ¿sí? Y que a la vez que tenga en los leucocitos un leucograma que se está moviendo. Nada más vamos a dejarlo así para que ustedes más adelante lo vamos a desmenuzar. ¿Sí queda claro esto, chicos? E incluso, como también está implicada la eritropoyetina, ¿qué le va a pasar a las plaquetas? También se van a activar. Entonces también es común que animales que tengan esta situación de anemia también tengan trombocitosis. ¿Sí queda claro? Para que lo vayan asociando. Porque yo veo que la mayoría de ustedes les cuesta trabajo, ven de forma aislada los tres temas, y luego cuando les digo intégrenlo, ahí ya no pueden integrarlo, porque obviamente se les va olvidando que hay cosas que van a activar a las demás células, y este es el ejemplo más representativo que les tengo para ver cómo no solamente se van a mover los eritrocitos, sino que también va a haber factores que muevan a la parte del leucograma y factores que muevan a la parte de las plaquetas, perdón. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿No? Uy, qué bueno que todo queda tan clarísimo. No voy a tener problema con ustedes. Entonces miren, por ejemplo, en este esquemita les puse esto que les acabo de decir. E incluso no olvidar que por ahí yo en la transparencia no lo puse. ¿Qué puede generar la hipoxia? Bueno, puede ser desde que tenga una anemia por la causa que ustedes quieran, una enfermedad cardiopulmonar como quedamos hace rato, cuestiones que a lo mejor la hemoglobina no esté funcionando, una intoxicación, una situación de enfermedad autoinmune incluso. Todo esto puede llevarme de donde quieran, pueden catalogar una enfermedad que me lleve a estas, incluso hasta la misma situación en la que falte oxígeno, ¿no? Pues esto por ejemplo pasa en esa famosa que le llaman el mal de las alturas, en donde no hay una buena un buen intercambio gaseoso, y entonces tenemos problema con respecto al oxígeno. Y entonces todo eso al final activa, y no solamente al riñón, por favor tomen en cuenta que también el hígado tiene una parte de la fracción de eritropoyetinógeno, y entonces también puede tener esta activación. Y de hecho esto es lo que también lo hace, acuérdense que es un órgano que a nivel de vida fetal también fue promotor eritroide. Entonces ahí le queda esa parte de remanente y tiene esa situación. De hecho, cuando nosotros tenemos una situación muy grave a nivel de una anemia o de una enfermedad, no sé si ustedes han escuchado esto, que puede haber una eritropoyesis extramedular. Quiere decir que esto no va a ser dentro de la médula ósea, que seguiría nuestro caminito para este diagrama, en donde se activan obviamente esta situación del eritropoyetina, va hacia los precursores eritroides, aumenta la división mitótica a nivel del rubicito para generar mayor cantidad de células, y entonces aumentar la masa eritrocitaria.
sino que también se puede llegar a dar esta eritropoyesis extramedular, y es cuando entonces ya está muy dañada o cuando hay una gran demanda y que no puede seguir produciendo estas células, y entonces quien entra al quite es el vaso y el hígado. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, entonces a partir de ahí, déjenme ver qué horas son. Ah, no, sí, todavía nos quedan 10 minutos. Aquí voy a nada más avanzarle esta parte del eritrocito y aquí nos vamos a quedar. Y entonces, con esto ahora lo que vamos a hacer es desmenuzar todavía más con respecto a qué hace el eritrocito, cómo está conformado, qué tiene que ver con la membrana, cuál es su vida media. Y entonces vamos a ver que entonces en la definición el eritrocito, finalmente si lo dijéramos un poquito burdo, diríamos que es un saco con hemoglobina, y la hemoglobina es una proteína. Sin embargo, vamos a hacerlo un poquito más científico, vamos a echarle más taco a más crema, perdón, a nuestros tacos. Entonces diríamos que es un disco bicóncavo, el cual posee una depresión central. Esta depresión central varía de especie a especie y está desprovisto de organelos. Básicamente su misión fundamental, que es transportar el oxígeno, y también dentro de ello esta membrana es proteger la hemoglobina, porque si no hubiera hemoglobina, pues no, entonces no podría ejercer la función de ser transportador y de intercambio de gaseoso. Entonces eso es muy importante, y por lo tanto lo que tiene que cuidarse el eritrocito es de la situación de oxidación. Espero que esto no se les olvide. Y entonces lo más importante es mantener la membrana, y para ello obviamente vamos a tener que, dadas estas situaciones, tiene una vida media. Por ejemplo, tiene sobrevida, la más grande la tiene en 120 días el perro, que por ahí vamos a tener que, de acuerdo a las especies, tenemos diferencias en cuanto a las edades. Entonces esto es importante. Ahora bien, importante es que obviamente esta membrana tiene que estar, les digo, bastante íntegra, con sus características de viscoelasticidad, lo cual le dan las proteínas que contienen la membrana, porque va a recorrer una gran cantidad de distancia. Más o menos dicen que son 600 kilómetros de tejido vascular promedio. Obviamente también dependerá del tamaño del animalito a nivel de los vasos sanguíneos, y que incluso puede ir siendo un vaso sanguíneo muy grande, y que conforme va llegando a las zonas más recónditas del organismo, esto reducir hasta 10 veces el tamaño, por lo cual tiene que ser muy flexible para pasar por estos capilares o por estos sinusoides. Entonces tiene que tener una alta deformabilidad sin que se rompa la célula, y entonces ahí esto es importante. Obviamente conforme va envejeciendo, porque tienen, les digo, un promedio de vida, pues entonces quien se va a encargar de eliminarlos puede ser dos vías. Una es que se vayan perdiendo en la circulación, se vayan rompiendo y generen una cierta hemólisis, y la otra es que sean retirados por el sistema fagocítico mononuclear en el vaso. Y básicamente esto se hace a nivel de unos espacios que se llaman espacios de Birret. Y obviamente al momento que fallece, que se muere el eritrocito, sobre todo cuando es retirado en este sentido por el vaso y que se lo come, los elementos que se van a desprender a partir de la hemoglobina van a ser otra vez, digamos, recuperados por el organismo para hacer una degradación de esta hemoglobina, y que se van a formar compuestos. Y aquí es donde les digo que quería llegar a esto para que ustedes me ayuden. Sé que tenemos examen el día jueves, pero creo que esto no les va a costar ningún trabajo, y que puedan revisar esta parte de lo que es la degradación de la hemoglobina, y obviamente que van a tener que asociar a lo que tiene que ver con la conjugación y la transformación de la bilirrubina. Eso es lo que les voy a encargar. Es un esquemita, no creo que pierdan más de 2 minutos en revisarlo, y que por ahí me puedan ayudar con esta parte de la bilirrubina. ¿Vale? Entonces eso se les queda de tarea. Básicamente vamos a revisar también que en los eritrocitos tenemos diferencias con respecto a las especies. Recuerden que en mamíferos son anucleados, y que en este caso para aves y reptiles pues van a ser nucleados, lo cual cambia un poquito
tanto su vida media como también sus características físicas y también en algunas situaciones hasta la función. Por ejemplo, es bien sabido que en algunas especies pueden incluso hasta tener elementos, por ejemplo los linfocitos, si no mal recuerdo, de unos anfibios y reptiles pueden tener hasta sistemas también fagocíticos. Entonces es importante por ello el retomar esta parte de la morfología. Esta parte, por ejemplo, también la vamos a cubrir con una tabla que yo ya les voy a subir el día de hoy. Les voy a subir esta presentación y les voy a subir tanto las características morfológicas por especie, porque ahí no me voy a detener en decirle una por una. Les voy a dar la tablita y les voy a subir todavía una tabla que van a empezar a repasar, que es una tabla con respecto a las alteraciones de los eritrocitos, para que lo vayan repasando, porque sí es bastante información. Entonces, para que de una vez la vayan teniendo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿por qué les pongo en esta transparencia los factores nutricionales que afectan a la eritropoiesis? Bueno, por una parte, perdón, aquí es con I, ya la corregiré porque no me di cuenta. Es que sí necesitamos esto para que se forme, como les comentaba en la anterior, con respecto a la situación de la digestión, de la absorción, el que se formen las células. Pero aquí básicamente también tiene que ver con que todos estos factores que están aquí, tanto las proteínas como el que tenga yo ciertos minerales, las vitaminas, es que van a formar al final, incluso aquí agregaría a lo que serían lípidos y carbohidratos, porque van a formar las membranas. ¿Y qué es lo que les acabo de decir hace ratito? Si yo no tengo una buena membrana viscoelástica con esta integridad de la membrana adecuada, pues esto entonces me va a decaer en la vida media del eritrocito y por lo tanto voy a tener pérdida de ellos. Y obviamente esto también me puede afectar de manera importante. Esto ya lo habíamos platicado ahorita, que era parte de la función, y esto ya se los comenté, que es el transporte de oxígeno CO2 y obviamente la participación importante que tiene a partir del equilibrio ácido-base con respecto a la situación de tanto de los grupos 3-fosfatos de los residuos de histidina y de hemoglobina, porque esto lo hace a partir de aquí, lo vamos a ver más adelantito. Y miren, aquí llegamos a esta parte de la estructura, en donde recuerden que es una membrana de modelo del mosaico fluido, que una de las cosas más importantes que tiene dentro de ellas es la espectrina. Tiene muchas más proteínas. De hecho van a ver allí en un compendio que les hago de unos pues son unas gráficas, unos dibujos, unos esquemas. Van a encontrar ahí el completito de todo lo que tiene la membrana, para que lo tengan en cuenta. Y entonces ahí van a ver incluso la otra proporción y cómo se dan las proporciones a nivel de la proteína, a nivel de la membrana, y obviamente lo que compone la hemoglobina.